Hola, el tema del que hablaremos el día de hoy es criptococosis. Definición. Micosis oportunista causada por levaduras oportunistas patógenas denominadas Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Se adquiere por vía respiratoria y se caracteriza por afectar principalmente pulmones y posteriormente diseminarse a piel y vísceras con una predilección por el sistema nervioso central. Es de curso subagudo y crónico. Sinonimias: blastomicosis europea, tourulosis, enfermedad de Bius y Busk, despertar del gigante en enfermedades micóticas. Etiología. Los dos principales agentes etiológicos son Cryptococcus neoformans, quien tiene dos variedades, Grubi y neoformans. El siguiente agente etiológico es Cryptococcus gattii. Se trata de levaduras capsuladas clasificadas dentro de la fila Basidiomycota, familia Phyllobacidiaceae, género Phyllobacidiella. De forma excepcional, la criptococosis es producida por otras especies de Cryptococcus. Epidemiología. Localización. La criptococosis es una enfermedad cosmopolita, sin embargo, sus agentes etiológicos y sus variedades tienen localizaciones definidas. Cryptococcus neoformans se da más en climas templados. En cambio, Cryptococcus grubi es más frecuente en países de Europa y el resto del mundo con climas variados. Por otra parte, Cryptococcus gattii predomina en climas tropicales y subtropicales, como lo es en Australia y el sur de California. En México, se ha encontrado Cryptococcus gattii en el 5 a 10% de los aislamientos. Hábitat y fuente de infección de Cryptococcus neoformans. Se aísla en frutas como peras y duraznos. Se ha aislado en la leche y lugares relacionados con la ordeña. La presencia de Cryptococcus neoformans no causa problema en la leche debido a que su temperatura de destrucción es a los 40 y 45 grados centígrados. Hábitat y fuente de infección de Cryptococcus neoformans variación Grubi. El hábitat más frecuente de esta levadura es el guano de algunas aves como palomas, pichones, gallinas, entre otros, por lo que es común el aislamiento en gallineros, palomares, entre otros. Las aves se convierten en vectores indirectos que mantienen al microorganismo sin adquirir la enfermedad, debido a su sistema inmune y a su temperatura corporal entre 40 y 42 grados centígrados, a la cual el microorganismo se puede reproducir, pero es poco virulento. Cryptococcus neoformans variación Neoformans grubi. Los serotipos A y D han sido aislados en el suelo, raíces de vegetales, frutas, madera y desechos aviarios. Cryptococcus gattii se encuentra en los eucaliptos en su forma teolomórfica, llegando a insectar semillas y manteniéndose latente por mucho tiempo. Hábitat y fuente de infección. Cryptococcus gattii tiene un ciclo de vida en zonas tropicales. Ha sido aislado de detritus de madera, suelo y de diversos animales que habitan estas zonas, como ardillas grises, hurones y pájaros. Se ha reportado como un microorganismo patógeno, es decir, que afecta a individuos inmunocompetentes, dando epidemias tanto en animales como en humanos. Vía de entrada. Usualmente es respiratoria, a través de propágulos. Excepcionalmente, penetra en casos cutáneos primarios. Cryptococcus neoformans puede entrar por vía oral. Sin embargo, la lisosima salival y el pH del estómago suelen inactivarlo. Edad y sexo. La enfermedad se presenta en la tercera y quinta décadas de vida. Es más frecuente en mujeres en una relación 2 a 1. En pacientes con VIH-Sida,
Es más frecuente en hombres en una relación 4:1. Ocupación. Están más expuestos los trabajadores de gallineros y palomares. Sin embargo, el papel inmunológico es muy importante en estas personas. Para Cryptococcus gatyi, están más expuestos los trabajadores de la isla de Vancouver y el sur de Australia. Periodo de incubación. Indeterminado. Factores de predisposición. Pacientes inmunosuprimidos. Pacientes con VIH-Sida representan el 90% de los casos. Pacientes con baja cuenta de linfocitos CD4 y carga viral alta. Frecuencia. Debido a que la enfermedad no es de reporte obligatorio, no se sabe con exactitud una cifra. Acorde con el Centro para Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, informa que en el mundo se generan 1 millón de nuevos casos por año, con un estimado de 680,000 muertes y que entre el 10 y 20% de las muertes asociadas a VIH-Sida se deben a Cryptococcosis meningia. Micología. Taxonomía. Te damos unos segundos para que la observes con atención. Cryptococcus neoformans. Es el agente etiológico de la criptococcosis e incluye a 3 tipos de microorganismos situados en 2 especies: Cryptococcus neoformans variación Gruby y variación neoformans y variación Gatty. A estos microorganismos se les han encontrado 5 serotipos A, B, C, D y AD, que es un diploide híbrido. Cryptococcus gatyi presenta una forma más elíptica y globosa. Sin embargo, no todas las especies se muestran de esa manera. A Cryptococcus neoformans se le ha reportado un estado teleomórfico que corresponde a basidiosporas y se denomina Phyllobacidiella neoformans. A Cryptococcus gatyi se le llama Phyllobacidella basilospora. Cultivo. Cryptococcus neoformans se desarrolla en los medios de cultivo habituales, como Saborout, extracto de levadura y BHI-agar, y es inhibido por la cicloheximida. Genera colonias mucoides, limitadas, convexas, brillantes, de color blanco amarillento, dando el aspecto de leche condensada. Cuando la cepa se siembra en medios type o de semilla de níger, genera pigmentos café-marrón, debido a que transforma el ácido cafeínico en un compuesto polimérico de estructura química similar a la melanina. A tu derecha puedes observar una imagen de un cultivo de Cryptococcus neoformans con aspecto de leche condensada. Microscópicamente, Cryptococcus neoformans se presenta como una levadura encapsulada, la cual está compuesta por glucorono-oxilomanano en un 90% y un galacto-oxilomanano en un 8%, así como por manoproteínas en un 2%. La cápsula de las especies de Cryptococcus es muy característica y es uno de los factores de virulencia más importantes. Su tamaño depende de la cepa y de las condiciones en que se encuentre. Se trata de una estructura flexible, hidrofílica, con el mismo índice de refracción del medio. Debido a esto, debe emplearse tinción de contraste como tinta china o una específica como lo es musicarmín. Se reproduce por levaduras haploides y sus blastoconidios llegan a medir desde 5 hasta 15 o 20 micrómetros de diámetro, con gemas de la mitad de su tamaño. El resto lo forma la cápsula, que llega a ser de hasta 3 veces el tamaño de la levadura. Su crecimiento óptimo es en un pH de 4 a 7.5. Pueden desarrollar hifas y pseudohifas, así como clamidoconidios.
En resiembras posteriores, la cápsula tiende a disminuir e incluso desaparecer, por lo que se debe alcalinizar el medio y agregar 5% de dióxido de carbono. Cryptococcus neoformans puede formar pseudomicelio, pero no clamidoconidios. Sin embargo, esto es poco usual. Cryptococcus gattii es macroscópicamente igual a Cryptococcus neoformans y microscópicamente muy similar, por lo que su identificación requiere de diversas pruebas. Propiedades de diversas levaduras de interés médico. En esta tabla te pedimos que prestes especial atención a las diferencias entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Patogenia. La criptococosis comienza por la inhalación de propágulos, los cuales pueden estar compuestos de las levaduras, fragmentos de micelio o pseudomicelio, y también de las esporas o basidiosporas. Estas estructuras llegan a los alvéolos atravesando vías respiratorias y generan un primo contacto pulmonar, que la mayoría de veces es subclínico. Si no existe una adecuada respuesta celular, Cryptococcus neoformans prolifera con rapidez. Si el proceso infeccioso continúa, los microorganismos se diseminan por vía linfática y hematógena, especialmente al sistema nervioso central, en donde el líquido cefalorraquídeo es más deficiente en un factor fungistático, por lo cual pueden evadir con habilidad la respuesta inmune. En esta imagen te mostramos el ciclo de vida de la criptococosis con imágenes para que puedas comprenderlo mejor. Continuando con la patogenia, la segunda vía es conocida como mecanismo del caballo de Troya, ya que las levaduras aprovechan los monocitos para atravesar de la sangre al cerebro. Una vez ubicados los microorganismos en el sistema nervioso central, generan lesiones que se desarrollan en las meninges y afectan los nervios craneales, tallo cerebral y cerebelo. A partir de este foco, puede diseminarse hacia otros órganos como vísceras, piel y huesos. Cryptococcus neoformans también puede penetrar directamente de la piel a través de traumatismos. El principal factor de virulencia es la cápsula, la cual tiende a aumentar su tamaño cuando ingresa al organismo y su función básica es evadir o retrasar la respuesta inmune mediante su componente básico, el glucorono xilomanano, el cual induce a la fagocitosis. Una vez que Cryptococcus neoformans ha sido fagocitado por los macrófagos, produce la enzima lacasa, que tiene una acción protectora, permitiéndole sobrevivir y salir de ellos, mediante la producción de otras enzimas extracelulares que inducen la apoptosis celular y por ende su liberación. Aspectos clínicos. Criptococosis pulmonar. La criptococosis pulmonar suele ser asintomática o subclínica en el 95% de los casos y solo se puede detectar mediante radiografías y serología. Los casos sintomáticos se presentan desde leves hasta graves, dependiendo del estado inmune de los pacientes. La enfermedad suele presentarse de manera bilateral, confinada al lóbulo superior, extendiendo también casos unilaterales. La sintomatología de la criptococosis leve simula un cuadro de gripa común, acompañado de dolor discreto pleural, fiebre y tos. Cuando el proceso se intensifica, la fiebre es más constante y hay pérdida de peso, astenia, adinamia y tos con esputo mucoide o hemoptoico. Las radiografías y tomografías muestran infiltrado que semeja tuberculosis,
lesiones sólidas que simulan neoplasias o abscesos pulmonares. Cuando el proceso es crónico, se puede observar un moteado miliar difuso. La criptococosis no forma linfadenopatía iliar y no afecta al mediastino. Criptococosis del sistema nervioso central. La variedad del sistema nervioso es la variedad más frecuente. Se origina a partir del foco pulmonar, posterior a una diseminación hematógena. La neurofilia de Cryptococcus neoformans se ha atribuido a varias razones como la falta del factor anticriptococósico en el líquido cefalorraquídeo, ya que puede evadir la respuesta inmune. La criptococosis en el sistema nervioso central se presenta en tres variedades: meningitis, meningoencefalitis y criptococomas. Meningitis. Es la variedad clínica más frecuente y suele manifestarse de forma subaguda o crónica y gradual. Comienza con cefalea constante, dolor retroocular, fiebre constante, rigidez, dolor del cuello, y los signos de Kerning y Brunzinski son positivos. Conforme el padecimiento avanza a crónico, se presenta vómito constante, vértigo, delirio, alucinaciones, irritabilidad y cambios de personalidad, convulsiones jacksonianas y pérdida temporal de la memoria. Por la afección neuronal se presenta fotofobia, estrabismo, diplopia y nistagmo. Cuando el paciente progresa con rapidez, el ataque al estado general es severo. Se manifiesta con gran pérdida de peso, astenia y adinamia, dando paso al coma y por lo regular, el paciente muere por insuficiencia respiratoria. En casos asociados con Cryptococcus gattii, las consecuencias neurológicas son más fuertes y requieren de un manejo neuroquirúrgico. Meningoencefalitis. Es una entidad clínica rara. Suele ser de curso agudo y fulminante. Se presenta en pacientes con severa inmunosupresión. El paciente presenta todos los síntomas y signos de una meningoencefalitis aguda y cae en coma falleciendo entre el segundo o tercer día. Criptococomas. Se trata de una entidad poco común. Se conforma por masas fúngicas que se desarrollan en el cerebro en forma de abscesos. La compresión cerebral y medular genera diversas manifestaciones oftálmicas, hemiplegia y hemiparesia. La enfermedad pasa rápidamente al coma, paro respiratorio y muerte. Criptococosis cutánea. Cutánea primaria. Inicia por la inoculación cutánea del hongo a través de una solución de continuidad, formándose un complejo primario constituido por linfangitis y adenitis. La topografía clínica depende del sitio de inoculación, por lo regular en miembros inferiores y superiores. En procesos establecidos se presentan abscesos ulcerados o lesiones papuloides de tipo acneiforme. Cutánea secundaria. Se origina a partir de la diseminación hematógena o linfática de criptococosis pulmonar o meningia. La topografía clínica preferente es en cara, cuello y hombros. Los aspectos morfológicos son muy variados. En general, los casos se presentan solitarios o múltiples. Las lesiones más comunes son aspectos papuloides o acneiformes. En menor proporción, llegan a presentarse en forma de lesiones nodulolinfagíticas, como nodosidades, o bien adquieren un aspecto tumoral y verrugoso. Esta variedad tiene mal pronóstico y se considera enfermedad marcadora de SIDA. Criptococosis ósea. Se origina a partir de focos pulmonares o meningios. Tiene una predilección en orden decreciente para los huesos largos, huesos craneales y vértebras, afectando también articulaciones. Las lesiones más comunes son de periostitis, osteofibrosis
y zonas de osteólisis. Se llegan a originar fístulas que salen a piel y drenan un material seropurulento mucoide. Criptococosis ocular. La mayoría de los casos oculares son consecuencia de la diseminación del padecimiento. Se presenta con papiledema, parálisis motora y corioretinitis. Los casos de edema papilar son consecuencia de la diseminación del cuadro meningio por aumento de la presión intracraneal. Criptococosis diseminada. Se observa en pacientes fuertemente inmunosuprimidos o en estados premortem. Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii pueden invadir casi todos los órganos de la economía. Se observan lesiones granulomatosas y de aspecto gelatinoso. Diagnóstico de laboratorio. Toma de muestra. Depende del tipo de criptococosis, por lo que se pueden manejar esputo, lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo, exudados, biopsias, entre otros. La mayoría de las criptococosis que se diagnostican son meningias. Las condiciones del líquido cefalorraquídeo son muy específicas. En un inicio, es un fluido casi normal, pero en casos crónicos sus características cambian. En esta tabla te mostramos algunas características del líquido cefalorraquídeo, como lo son la turbidez, la hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, el aumento de la densidad y el aumento de celularidad. Examen directo. Examen directo con tinta china. Consiste en poner una gota del fluido, ya sea líquido cefalorraquídeo, suero u orina, previamente centrifugado, más una gota de tinta china entre portaobjetos y cubreobjetos. El objetivo es resaltar la cápsula del microorganismo, así como el cuerpo de la levadura. Es importante buscar levaduras gemantes. Es necesario confirmación con pruebas fisiológicas y bioquímicas si se observan cepas con poca o nula cápsula. Frotis. Se realiza a partir de líquido cefalorraquídeo, esputo u orina. El frotis se realiza de la forma común agregando una gota de tinta china o nigrosina. Por refringencia en el microscopio se observa de manera sencilla la forma de la levadura y el halo de la cápsula. Se puede agregar una gota de fusina básica por 1 minuto y se podrá observar la levadura en un color rojo-rosa, rodeado por un halo blanco de la cápsula y el fondo de la preparación en color negro. Cultivos. Los medios de cultivo que más se utilizan son Saburaut, extracto de levadura y BHI agar. El desarrollo se obtiene de 2 a 3 días a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados. Las colonias son limitadas, mucoides, convexas, de color blanco amarillento y dan un aspecto de leche condensada. Al microscopio, se observan levaduras de aproximadamente 5 a 10 micrómetros de diámetro, con blastoconidios de la mitad de su tamaño. Ambas, con todo y la cápsula, llegan a medir hasta 20 micrómetros de diámetro. Biopsias. Son útiles en casos cutáneos donde se presenta una reacción inflamatoria crónica. Las levaduras se distinguen con facilidad con tinciones de hematoxilina iosina, PAS, o musicarmín de Mayer. Al microscopio se puede observar en algunos casos infiltrado inflamatorio, y cuando la meningitis es ocasionado por Cryptococcus gattii, es más fácil encontrar criptococomas. La prueba más útil para el diagnóstico de la determinación del antígeno criptococócico más frecuente es el glucorono oxilomanano en líquido cefalorraquídeo o suero. Se hace por aglutinación directa de partículas de látex revestidas por anticuerpos anticápsula. Esta última se puede realizar en casi todos los fluidos y tiene una sensibilidad muy alta, que es mayor al 90%. Otras técnicas de menor importancia
son la detección de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta, ELISA y fijación de complemento. Radiografías y tomografías. Son de gran utilidad para los casos meningios y pulmonares. Tratamiento. Tratamientos asociados a la anfotericina. El tratamiento de elección es la anfotericina B por vía endovenosa a dosis de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo al día. Se conduce aumentando la dosis de manera paulatina. En casos meningios, se sugiere administrar la forma intratecal y no sobrepasar la dosis diaria de 1 miligramo. La anfotericina B lipídica da mejores resultados y menos riesgos, a dosis de 5 miligramos por kilogramo al día, con un rango de 3 a 6 miligramos por kilogramo al día. La anfotericina B liposomal, la dosis es de 3 miligramos por kilogramo al día, con un rango de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. La anfotericina B coloidal, la dosis es de 3 a 4 miligramos por kilogramo al día. El tratamiento debe durar de 6 a 12 semanas. Tratamientos con derivados azólicos. Ketoconazol, a dosis de 400 miligramos por día. Es poco usado por sus efectos hepatotóxicos. Itraconazol, dosis de 200 a 400 miligramos por día. Fluconazol, dosis de 150 a 400 miligramos por día vía oral. Puede atravesar con velocidad la barrera hematoencefálica. Voriconazol y posaconazol, dosis de 7 miligramos por kilogramo al día. El tiempo de terapia es de 4 a 6 meses. Referencias bibliográficas. Referencias de imágenes y fotos en orden de aparición.